Bienvenido, mi hermano Daniel. Buenas noches. Ah, Buenas noches a todos, un abrazo en Cristo Jesús desde Mosquera y nos complace que la gracia del Señor nos permita en esta noche hacer lo que nos llamó el Señor a hacer, enseñar su palabra. Lo hacemos en el temor reverente de Jehová de los ejércitos, porque entendemos que es de alta responsabilidad predicar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la vida, la palabra del Dios eterno. Los hermanos que me antecedieron con su alabanza interpretaron un himno que fue el primero que me aprendí. Cuán grande es Él. Y como testimonio les comparto que era un bebito espiritual. Y en aquella iglesia donde nací para Cristo, lo cantaron. Y tocó mi corazón, me identifiqué con ese himno. Encontré en ese himno una descripción de lo que quería decirle a Dios. En aquel entonces se proyectaban las letras con acetatos. Fui hasta la mesa de donde se encontraba el proyector, contacté a la persona que estaba allí y le pedí el favor que me prestara el acetato para copiar la letra. Y copié la letra en una hoja de cuaderno. Y era tanto el anhelo que había en mi corazón por este himno, por saberlo, por memorizarlo, por entonarlo, que lo llevaba conmigo, iba manejando y en cada semáforo, en cada parada, yo iba repasando la letra. Hasta que me lo aprendí. Y en muchas ocasiones ese himno me ha acompañado en momentos de alabanza, de adoración, de quebranto, de nostalgia, de tristeza aún. Quiero invitar a mi hermana Eloísa a que de su corazón permita que fluya la gracia divina adorando al Señor. Esta mujer ama profundamente al Señor y cuando abre su boca para adorar, el Espíritu Santo se mueve en ella, nos toca a todos. Hermana Eloísa, una adoración para el Señor. Gracias, hermano Daniel. Dios lo bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos que están a través de esta plataforma. Aquí desde Carvajal, en Bogotá. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Voy a entonar un coro que se llama Su Presencia. Su presencia, Señor, ya es muy real. Su presencia está en todo lugar. Su presencia se deja sentir. Su presencia me guía hasta el final. Lléname de ti, Señor. Y en su presencia yo quiero estar. Yo en su presencia yo quiero caminar, para en tus brazos poder descansar. Lléname de ti, Señor, y en tu presencia yo quiero estar. Y en tu presencia yo quiero caminar, para en tus brazos poder descansar. Su presencia, Señor, ya es muy real. Su presencia está en todo lugar. Su presencia se deja sentir. Su presencia me guía hasta el final. Lléname de ti, Señor. Y en su presencia yo quiero estar. Y en su presencia yo quiero caminar, para en tus brazos poder descansar. Lléname de ti, Señor, y en su presencia yo quiero estar.
Yo en su presencia yo quiero caminar, para en tus brazos poder descansar. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, hermano Daniel, y Dios les bendiga a todos. Amén. En este momento invito a mi esposa, quien también nos acompaña en esta noche, para que oremos y presentemos este tiempo al Señor. Buenas noches, hermanos. Vamos a estar entregando este tiempo Amén, hermano. para que podamos entender y podamos escudriñar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre bueno, porque tú nunca te quedas corto. Señor, gracias, porque tú tienes oído atento a nuestras oraciones. Señor, en este momento queremos, Señor, escuchar tu voz, tu mensaje, Señor. Tú sabes de que tenemos necesidad, Señor. Gracias porque tú manifiestas tu voluntad a nuestras vidas y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, ayúdanos a aprender tu palabra, a comprenderla, a grabarla, Señor, y a ponerla por obra. Señor, gracias, Padre Santo, por la vida de mi esposo, Señor, para que no sea él hablando, Señor, de lo de él, sino de lo tuyo. Pasa, Señor, sobre sus labios un carbón encendido, Señor. Gracias, Papito Dios, por cada una de las vidas que están aquí conectadas, por cada uno de los hogares aquí, Señor, presentes. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Gracias, mi amor. Amén. Le damos la alabanza al Señor. Y aunque nos acompaña la nostalgia por el recuerdo del pastor Héctor, quien partió con el Señor hoy, humanamente nostalgia, dolor tal vez, tristeza seguramente. Nuestro abrazo va para la familia, para aquellos que permanecieron cerca de él. Nosotros pudimos compartir con él en algunos momentos y gratos recuerdos nos quedan. Pero en lo espiritual, desde el hombre interior, hay alegría, hay gozo, porque Él está donde nosotros también deseamos llegar. Él está en la presencia del Dios eterno. Él está donde todos nosotros un día también estaremos. En esta noche vamos a predicar bajo el título Sin excusas para protestar. Sin excusas para protestar, y podríamos agregarle un segundo renglón a este título diciendo seguramente sin argumentos para rebelarse. Enfocando la enseñanza en lo que concierne al milenio. Es una enseñanza de corte escatológico, pero se va a salir un tanto de lo que habitualmente leemos en los textos de teología y tal vez de lo que habitualmente escuchamos con respecto al milenio. Haciendo la salvedad, la aclaración necesaria, que como Concilio IUJ Colombia, como Instituto Bíblico OREP, como Familia Pinto Gómez, como Daniel Hugo Pinto, creemos firmemente en las dispensaciones, en el arrebatamiento antes de la gran tribulación, en los hechos que relata el libro del Apocalipsis, de manera figurativa, metafórica, pero literal también, de hechos que se van a acontecer, se van a dar en el mundo durante 7 años, de manera desastrosa, y en el feliz retorno del Señor Jesucristo como Rey vencedor para iniciar el reino milenial. Y creemos literalmente en ese reino milenial, 1000 años, como tú y yo los conocemos actualmente, como el mundo los ha conocido. Que se sale de nuestra perspectiva mental
Sí. ¿Que no lo podemos asimilar en el entendimiento humano? Entendible, obviamente. Pero que es real porque está en la palabra, así lo entendemos, así nos lo ha presentado el Espíritu Santo, así nos lo han enseñado, así lo hemos asumido, así lo predicamos, así lo enseñamos, porque así lo creemos. Habrá un milenio, viene un milenio. Y este es un tiempo que la Escritura lo considera, lo establece y está previsto. Ahora bien, siendo el milenio un evento futuro, antes de él hay otros eventos que se deben dar, como el arrebatamiento, como las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, como los hechos de la ira de Dios que señalan las copas, los sellos, las trompetas, como los 144,000 sellados, los 2 testigos. Bueno, todo esto. Pero vamos a hablar del milenio. Esta es la primera parte. Considero que en 2 enseñanzas podremos presentar lo que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Si el Señor dispone que sea en una tercera enseñanza, así será, pero empezamos hoy. Y para hablar del milenio, para proyectarnos al milenio, para dimensionar el milenio, permítame empezamos leyendo lo que la Escritura dice en Jeremías 9, 5 y 6. Haciendo una observación importante. Dios es un experto absoluto. Dios es un experto absoluto en su majestad, en su señorío, en su soberanía, en su bondad, en su misericordia, en su gracia y en su deseo por salvar al hombre. Dios es un experto absoluto en darle oportunidades al hombre, pero asimismo, en mostrarle al hombre que lo que él dice en su palabra es verdad. Y así como es un Dios de amor, es un Dios que también castiga la rebeldía y tiene previsto unas consecuencias para quien se rebela. Jeremías 9, 5 y 6 dice esto, para empezar a proyectarnos. Jeremías capítulo 9, versos 5 y 6. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las lecturas que vamos a hacer de la palabra están fundamentadas en la versión Reina Valera del 60. Es factible que de pronto acuda a la Nueva Traducción Viviente. Le voy a pedir a mi esposa que estemos pendientes si en algún momento necesitamos Nueva Traducción Viviente como apoyo. Jeremías 9, 5 y 6 dice así, Reina Valera del 60. Y cada uno engaña a su compañero. Miremos atendamos cómo empieza esto. Y cada uno engaña a su compañero. Y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Y está hablando de Israel. Pero es extendible esta verdad que presenta la Escritura de la conducta del hombre a lo que la sociedad vive hoy y a lo que la iglesia expresa hoy con su comportamiento en gran medida. Lo dice el Señor con referencia a los suyos. Escrito en el Antiguo Testamento por Jeremías, haciendo referencia del pueblo escogido, el pueblo que había visto de cerca la manifestación poderosa del Dios de los cielos. Pero así dice el Señor de ellos. Ahora, si vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 16, verso 11, la Escritura habla así. Apocalipsis 16, verso 11. Ya viviéndose los hechos del Apocalipsis. Dice así la Escritura. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Se refiere a los moradores de la tierra
que están recibiendo la ira de Dios, que están viviendo momentos caóticos, absolutamente extremos, pero aún así no acuden a Dios para arrepentirse. En el texto de Jeremías y en el texto de Apocalipsis se ve claramente la conducta del hombre que voluntariamente se pone en contra de Dios porque el hombre quiere y Dios es respetuoso del libre albedrío, de la conducta y decisión que toma el hombre. Por eso nos podemos explicar hoy, en razón de esa conducta del hombre, marcada por las consecuencias del pecado, ¿por qué el mundo va tan mal? Es una razón de cotidiana conversación y tema necesariamente que se considera lo mal que va el mundo. No solo el país o la ciudad, el mundo. El mundo va mal, de mal en peor, dirían los abuelos. Pero es que eso lo dice la Escritura. No nos llamemos a extrañarnos porque la Escritura lo dice. Y en la medida que avance el tiempo, se verá en mayor dimensión, se verá incrementada la maldad y la descomposición moral del hombre. Todo en abierta desobediencia y directo enfrentamiento a Dios y su santidad. En franca rebeldía a la autoridad celestial y a la autoridad incluso humana. Por ello, Dios, en cumplimiento de lo profetizado, de lo establecido en su palabra, evacuará a la iglesia, la llevará en el arrebatamiento. Y entonces, solo entonces, comenzará lo que se llama la gran tribulación. Y durante esos 7 años de la gran tribulación, a la par con las acciones propias de Satanás y los suyos, que contarán no con el auspicio ni con el patrocinio de Dios, sino con el permiso de Dios, de acuerdo al plan de Dios. Ellos actuarán sobre el mundo con sus maldades, pero a la par con ello, Dios actuará sobre el mundo rebelde, sobre los moradores de la tierra, con su ira. La ira de Dios, el día de Jehová, se verá sobre el mundo durante la gran tribulación. Y lo que señala la Escritura de las trompetas, los sellos y las copas será un hecho real. Terrible para la humanidad. Y al terminar los 7 años, que están considerados desde Daniel 9:27 en la semana 70, que se llama, este planeta estará transformado como consecuencia de los acontecimientos, de los hechos de aquella época, de esos 7 años. En todos los ámbitos que podemos conocer. Al final de la gran tribulación, solo una tercera parte de la población estará viva. Escúcheme bien, por favor. Atienda, por favor. Hoy hay en el planeta Tierra, hoy, cerca de 7.700 millones de personas. Atención, lo repito, despacio. Actualmente se calcula que en el planeta Tierra convivimos cerca de 7.700 millones de personas. Considerando esas cifras, que si se da el arrebatamiento ya, en 7 años, atención, en 7 años, quedará un remanente en el planeta Tierra de cerca de 2.600 millones de personas. Es algo que no cabe en la cabeza de nadie, pero lo dice la Escritura. Al final de la gran tribulación, una tercera parte de la población estará viva. Muchas naciones desaparecidas. La geografía y la topografía del planeta alterados completamente. El clima y el entorno ambiental totalmente afectados.
Al cabo de esos 7 años, las guerras, los desastres, habrá dejado las consecuencias propias de un caos absoluto. Entonces, en cumplimiento de lo escrito, al final de tan turbulento tiempo, de tan desastrosa época, Jesucristo vuelve. Lo que se conoce como su segunda venida, que es diferente al arrebatamiento. Y viene Jesucristo, no como el Cordero inmolado precisamente, sino como el Rey de justicia, el Rey de reyes, el Señor de señores, en autoridad, a combatir y a eliminar a sus enemigos. Y todo ojo lo verá, como dice la Escritura. Todo ojo lo verá. Y habrá un enfrentamiento de unas tropas terrenales contra las tropas celestiales encabezadas por Jesucristo. Y Dios, representado en Jesucristo en este momento, restablecerá el orden, la vida armoniosa, y empezará el milenio. El milenio. Durante toda esta época de gran tribulación, Dios estará dando oportunidad al hombre para que se arrepienta. Y muchos se arrepentirán, porque Dios es un Dios de amor y de gracia. Pero la inmensa mayoría, no. 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 Muchos de buena intención, de corazón, con amor en sus corazones, hablan de grandes avivamientos al finalizar los tiempos. No, la Escritura no enseña eso. La Escritura dice que se acabará el amor, la blasfemia sacará mucha gente de la sana doctrina y de las mismas iglesias. Por eso el Señor habla tanto del remanente, de aquellos pocos que quedaremos firmes y estaremos firmes con el Señor. Por eso la tercera parte de la población del mundo, como moradores de la tierra, terminará la gran tribulación y empezará en el reino milenial en ejercicio de la gracia, el amor y misericordia de Dios. No más dimensionemos. De 7.700 millones de personas, 2.600 terminan la gran tribulación con vida para empezar el milenio. El resto en el camino quedan. Con todo y el desastre que hay en el entorno. Solo Dios puede restaurar este planeta. Solo Dios puede organizar semejante caos. Atención a esto. Para implementar el ejercicio de su reinado y poder plasmar un mundo diferente, bajo un solo gobierno, una sola autoridad, la del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tendrá que actuar con firmeza, honrando su majestad y soberanía para poder eliminar y someter a sus enemigos. Apocalipsis 19, del 19 al 21, relata lo siguiente y pongamos atención, por favor. Apocalipsis 19, 19, 21. Pongamos atención, por favor. Todo esto es introductorio para poder comprender lo que vendrá en el milenio. Por favor. Apocalipsis 19, 19, 21. Escribo el apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 19, versos 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Vuelvo a leer. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su
ejército. Satanás, el anticristo, el falso profeta, los presidentes de las naciones del mundo, los gobernantes, los ejércitos del mundo, todos reunidos para guerrear contra el ejército celestial. Pero dice la palabra allí en el verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, el anticristo y el falso profeta inauguraron el lago de fuego que arde con azufre. Lo inauguraron, fueron lanzados allí. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Eliminados. El Señor ejerce su autoridad contra el pecado, contra los rebeldes, contra los que se levantan contra Él. No es con diálogos de buena intención y muy publicitados, buscando el amor de los hombres. No son con firmas de acuerdos de paz, tolerancia, respeto e inclusión de minorías. No, el Señor ejerce su autoridad y de ninguna manera el Señor negocia con la rebeldía, con el pecado. No se tranza el Señor en la complacencia con la inmoralidad y contra todo lo que contradice su santa voluntad, su palabra y su nombre. El Señor ejerce su autoridad. Y Dios es amor. Pero como se dice popularmente, también es fuego consumidor. No se equivoquen aquellos que dicen que Dios es amor y por tanto nadie se va a perder. El hombre se pierde solo porque se enfrenta a Dios. Aún aquellos, muchos, que desde los púlpitos predican palabra, o desde los estrados adoran al Señor, o desde las plazas públicas ministran palabra como evangelistas, ocupan sillas en las iglesias, cantan aleluya y dicen amén. Aún muchos de los que conforman iglesias, congregaciones para ser más exactos, quedarán en el camino. Y eso lo dice la palabra, Mateo 7, 21 en adelante lo señala. Entonces, en esa condición del mundo, llega el Señor y ejerce su autoridad. Y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Como introducción está bien esto que acabo de decir. Pero ahora vamos a la base bíblica que nos va a dar fundamento para la enseñanza ya más en forma de lo que es el tema que nos ocupa. Apocalipsis 20, 6 y 7. Apocalipsis capítulo 20, versículos 6 y 7. Dice la escritura en estos términos, me excusan, tomo un toquito de agua, tengo un poco afectada la garganta. Apocalipsis capítulo 20, versos 6 y 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 20, versos 6 y 7. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Subraya aquello, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El falso profeta y el anticristo fueron lanzados vivos al lago de fuego, dice la escritura. Pero Satanás fue apresado, encadenado y puesto allí en prisión por orden del Señor durante los 1000 años. Entonces, es necesario afirmar que el milenio es una realidad. Nosotros creemos en el milenio. La iglesia
estará en el cielo con el Señor. Porque alguien me preguntará, hermano, ¿y la iglesia dónde está? La iglesia fue arrebatada antes de empezar la gran tribulación. Subió al cielo, al tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo no hay condenación. Allí se evalúan las acciones propias de los santos en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y recibirán las coronas y las recompensas que tengan lugar sus hechos, pero como salvos, no condenación. Se darán las bodas del Cordero, las cenas de las bodas del Cordero, y la iglesia como esposa del Cordero estará con el Cordero de Dios, con el Señor, en el cielo. Y desde el cielo observando lo que pasa a los moradores de la tierra. Y en este momento, a esta altura de la historia escatológica, al empezar el milenio, no podemos desconocer, lo cito pero no lo puedo explicar obviamente por tiempo y tampoco es el tema en especial, que el milenio tiene relación directa con Israel. Porque se van a cumplir las promesas y los pactos de Dios con Israel. Por eso Israel es el centro, el núcleo de lo profético y escatológico acá. Y obviamente Jesucristo, que es Dios, pero es el Señor, es el Rey en ejercicio eterno y divino. Su trono sempiterno, su reino sempiterno, como dice Daniel. Entonces, lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 20, nos ubica en un punto crítico de la historia escatológica, reitero. Porque el Señor ha retornado con los suyos, los ángeles y la iglesia, su esposa. Y con su poder, con su palabra, derrotó a sus enemigos, los sometió, los venció. Y la Trinidad maligna, porque sabemos que Satanás trata de emular siempre a Dios, hay una Trinidad divina, pero hay una Trinidad maligna, un mal ejemplo. Fue vencida, sometida. El falso profeta y la bestia lanzados al lago de fuego y Satanás preso por 1000 años. La tercera parte de la humanidad empezará una etapa prometedora. Porque si Jesucristo es el Señor, el Rey, quien administra y dirige, necesariamente las cosas han de salir bien. Atentos. Si Jesucristo es el Señor de tu vida, y como enfatiza mi esposa, no solo tu Salvador, sino tu Señor. Si Jesucristo es el Señor de tu vida al 100%, no le ocultas nada ni le limitas nada. Él es el Señor de tu vida con plena soberanía. Tu vida necesariamente debe reflejar la obra de Jesucristo como Señor de tu vida. Y habrá un cambio. Si eso sucede con nosotros en la imperfección humana, en medio de un mundo pecador, rodeados de pecado, si esto sucede con nosotros en un mundo que está bajo la maldición de Dios, porque este planeta, esta creación, está bajo la maldición de Dios aún, como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Porque Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Señor a Adán. Eso está en Génesis capítulo 3. En esa condición, la vida del creyente, del hombre, de la mujer de fe, que permite que Jesucristo sea el Señor de su vida y que sea guiado por el Espíritu Santo como nueva criatura, necesariamente cambia para bien. Entonces, bueno, y hago un paréntesis. En esta condición del mundo, asediados por el enemigo de la justicia, le hace Satanás. Entonces, en consecuencia, en coherencia, por lógica, por deducción directa, en el milenio, siendo el Señor Jesucristo Rey y Señor, y Satanás atado y preso, las cosas necesariamente en el milenio tienen que darse para bien. Porque quien gobierna se llama Jesucristo.
Por eso se garantiza que el caos de este mundo desaparecerá durante el milenio. Y esa tercera parte de la humanidad que empezará esa etapa prometedora, verán cómo Dios restaura. Y desde Jerusalén será gobernada toda la tierra, desde Jerusalén. Y durante 1000 años, Jesucristo ejerce un dominio, un control, un soberano gobierno, porque Él es el rey. Perfecto. Gobierno perfecto. Gobierno deseable. Gobierno de justicia. Gobierno de paz. Gobierno de seguridad. Gobierno de prosperidad. Gobierno de felicidad. Gobierno para vivir sabroso. ¿Nos es familiar todo esto? Sí. En cada país, los políticos, los gobernantes prometen todo esto y desean muchos de ellos honestamente todo eso, y la sociedad desea todo esto. Pues déjenme decir, mis hermanos, que eso es una imposibilidad con un hombre caído en la naturaleza pecaminosa del hombre, bajo el príncipe de este mundo que se llama Satanás, con una tierra bajo maldición. Esto es una imposibilidad, porque eso solo se verá durante el milenio. Entonces las promesas de todos estos políticos y gobernantes hay que tomarla como conocedores de la palabra, como unos buenos deseos acá, pero eso lo veremos con el Señor Jesucristo en el milenio, o lo verán con el Señor Jesucristo en el milenio. De ahí que podemos decir con toda certeza y claridad, el reino milenial es una respuesta. El reino milenial es una respuesta de parte de Dios a la humanidad. El reino milenial es una respuesta de Dios a la humanidad. Absolutamente. Dios siempre le ha dado oportunidad al hombre para arrepentirse. Nadie podrá decir que no conoció quién es Dios. Nadie podrá decir que no supo de la palabra. No habrá excusas. Por eso el reino milenial no generará excusas para protestar, ni propiciará argumentos para rebelarse, porque por sus hechos conoceremos la perfección del gobierno de Jesucristo, del reinado celestial. La justicia y el orden que tanto anhela el mundo hoy, que se desea en cada rincón del planeta, que es prometida por toda clase política, que es proclamada por las naciones, de los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, solo será conocida durante el milenio, con Jesucristo como Señor y Rey. Durante el milenio, como respuesta del cielo, encabeza el milenio de Jesucristo, y con la iglesia junto a Él como esposa, el mundo conocerá un gobierno ideal, soñado, real, palpable, que beneficia. Y eso es inexistente hoy. Durante el milenio, de igual manera, se dará pleno cumplimiento de los pactos de Dios con Israel. Todas las profecías que no se han cumplido se cumplirán. Todas. Absolutamente todas. Y el Señor, durante el milenio, le expresará al mundo que Él es absolutamente un Dios de equidad, de justicia, y que, como se habla en el argot jurídico, es un Dios como juez que respeta el debido proceso. Porque la humanidad, el hombre, hoy está desarrollando un debido proceso de parte de Dios, para que al final de los tiempos no tenga excusa. Tanto los creyentes, los hombres y mujeres salvos, como los perdidos, los incrédulos,
A todos Dios les respeta su libre albedrío. Y por sus decisiones tendrán un día que responder ante Dios. Y Dios respeta eso. Nabucodonosor, recordemos un momento del Antiguo Testamento. Nabucodonosor, en aquel momento en Babilonia, siendo él un rey pagano, obviamente, siendo él un rey idólatra, y siendo Babilonia el origen de la confusión idolátrica religiosa del mundo, este hombre en su delirio, en un momento reconoció la majestad divina, y el libro de Daniel lo recoge. Daniel capítulo 4 versos 2 y 3 señala lo siguiente, escrito por el profeta, dicho por Nabucodonosor. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dice Nabucodonosor. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ese reino sempiterno, ese señorío de generación en generación, se verá plenamente en ejercicio durante el milenio. Absolutamente. Hay una serie de razones para sostener el argumento de que el reino milenial es una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? El reino milenial es una respuesta porque se da cumplimiento a la promesa y pacto de Dios con Israel, en cabeza de David. Porque en Jesucristo se le cumple plenamente a David lo prometido. Un descendiente de él tendrá un reino y un reino eterno. Eso dicen las profecías bíblicas. Pero asimismo, atentos a esto, asimismo, el reino milenial es una respuesta del cielo para tapar la boca del hombre vanaglorioso e insensato. Porque la insensatez del hombre es absoluta, la vanagloria del hombre es desastrosa. Y Dios, con sus hechos, tapará la boca de los insensatos. En ese orden de ideas, si hablamos de un reino milenial, hablamos de un ejercicio de administración pública, de gobierno, comprende, cobija contextos de orden político, social, económico, educativo, etcétera, todo lo que una nación tiene. Entonces, el reino milenial es una respuesta a la incompetencia del hombre para administrar justicia, verdad, equidad en todas las áreas de la vida. Es una respuesta para mostrarle al hombre su incapacidad para gobernar con integridad en beneficio de todos. El hombre se dará cuenta, la humanidad se dará cuenta que solo en Jesucristo hay perfección, hay justicia y hay verdad. Salmo 96 dice esto a la altura del verso 11. Salmo 96. Dice esto. Alégrense en los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Reino milenial. Reino milenial. El reino milenial es una respuesta a un grito desesperado. El reino milenial es una respuesta a un grito desesperado de una humanidad
de un hombre, de una mujer, de un anciano, de un niño, que claman por justicia y dignidad. Pero solo se verá en el reino milenial. El reino milenial es una respuesta para demostrar y mostrar, ojo, para demostrar y mostrar lo contaminado que es el corazón del hombre que no se somete a Dios, sinceramente, del hombre que pretende engañar a Dios. Decimos popularmente, caras vemos, corazones no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Porque muchos hombres dicen, como la primera escritura lo señala, de labios me honra, pero en sus corazones se alejan de mí. Y el reino milenial será una respuesta para demostrar lo contaminado que es el corazón del hombre que no ha nacido de nuevo, aceptando el señorío y la majestad de Jesucristo. El reino milenial es una respuesta, mi hermano, mi hermana, a todos los que dudan del poder restaurador de Dios. El poder restaurador de Dios, no solo con los hombres, sino con el planeta y la creación como tal. Porque después de los desastres de la gran tribulación, si hoy como tal el mundo está dolorido, con el corazón quebrantado por todos los desastres naturales, por la cantidad de animales que han desaparecido, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben lo que dicen los ambientalistas y todo esto. Si el hombre expresa ese dolor hoy, entonces el reino milenial es una respuesta a todos los que dudan del poder restaurador de Dios para el planeta y la creación como tal, por una razón fundamental, que más adelante lo veremos con cuidado. Durante el reino milenial, el primer aspecto que desaparece es la maldición sobre la tierra. Recordemos que hemos dicho, porque la palabra lo enseña, que la tierra está bajo maldición. Eso lo dice Génesis. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Señor a Adán, lo repito. La tierra está hoy bajo maldición. Y eso explica en gran medida lo que sucede. Pues cuando Jesucristo empieza su reino milenial, esa maldición desaparece, porque no puede haber maldición donde reina Jesucristo. No puede haberla. Por eso el reino milenial es una respuesta a todos los que dudan del poder restaurador de Dios, porque hay quien duda de ello. Atención a esto. El reino milenial es una respuesta a la creación, porque la creación gime esperando la intervención del Creador en su beneficio. La creación gime. Hermano Daniel, ¿usted qué está diciendo? Leamos Romanos 8, 21, 22. Leamos Romanos 8, 21, 22. Dice Romanos 8, 21, 22. Pablo escribió lo siguiente. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime. La creación le clama a su creador. Y Dios la va a restaurar también. Jesucristo también la tiene presente. El reino milenial, mi hermano, mi hermana, el reino milenial es una benevolente respuesta y de gracia
por cuenta de Dios en favor de la tierra bajo maldición, obviamente. Dios restaurará la bendición sobre la tierra. El reino milenial, adorna la promesa de la salvación. Porque con la salvación del hombre viene la salvación de la creación. Y las promesas de Dios se cumplen. Porque Él es un Dios de verdad, de justicia, de realidad. 2 Corintios 1:20 señala así. 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios cumple lo prometido. Él lo cumple. El reino milenial, mi hermano, mi hermana. El reino milenial es una respuesta a una oración. A una oración del hombre que se le califica como el dulce cantor de Israel. El rey David. Y el rey David, con esta oración, reconoce el dominio que ejercerá el heredero legítimo de Dios. Salmo 2, 7, 8 dice así. Salmo 2, 7 y 8. David escribió lo siguiente. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta es una promesa para Jesucristo como Señor de toda la tierra, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Salmo 2 es un salmo mesiánico y perfectamente proyectado al milenio. El reino milenial es una respuesta a aquellos burladores que se ríen de la integridad, del carácter y poder de Dios. Y que menosprecian las promesas del Señor. Y que desprecian la palabra en relación a la instauración gloriosa de su gobierno acá en la tierra. Hay gente que olímpicamente dice que no. Aún creyentes, y hay líneas teológicas que lo niegan. Hay líneas teológicas respetables, pero lo niegan. El reino milenario es una respuesta para mostrarle al hombre la perfección de la honestidad de Dios, gobernando en amor y en gracia. ¿Saben? El reino milenial es una respuesta. Oh Dios, Santo Dios de los cielos. El reino milenial es una respuesta de acuerdo con el pacto eterno y las misericordias firmes a David. Dice Isaías 55, 3, 4. Isaías 55, 3, 4. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Su descendencia. Por eso a Jesucristo se le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El reino milenial es una respuesta
que restaura la armonía original entre Dios y su creación, entre lo sobrenatural, espiritual y lo natural, la armonía de Dios se verá allí. Estoy dando argumentos de por qué el reino milenial es una respuesta. Aún no estoy explicando todo lo que comprende el reino milenial. El reino milenial es una respuesta a Israel. Porque se cumplen los pactos y promesas hechos por el eterno Dios a la nación escogida, a la tierra hebrea. El reino milenial es una respuesta como prueba final de ese debido proceso que Dios lleva al hombre. Porque allí se mostrará a través de las generaciones que nazcan y la forma como se va a poblar la tierra nuevamente, que se necesita transformar el corazón recibiendo a Jesucristo como Señor en lo personal, sin tapujos, sin mentiras, sin engaño. ¿Saben que hay algo impactante acá cuando hablamos del reino milenial como respuesta? El reino milenial es una respuesta a la ingratitud del hombre. A la ingratitud del hombre. Porque el hombre en su ingratitud cae en perversidad y termina aceptando mentiras y se deja engañar y se aleja de la verdad, de la justicia, quitar los ojos de Dios. Pero cuando estemos allí o esté el mundo en el reino milenial, todos los ojos verán a Jesucristo como Señor y Rey y verán la verdad y la justicia en gobierno. Pero, aún y con todos los beneficios propios de un gobierno perfecto precedido por Jesucristo, los hombres demostrarán ante Dios su condición de corazón rebelde, porque al final del milenio habrá rebeldía contra Dios. Son 1000 años de un gobierno perfecto. ¿Cuántas cosas han sucedido en los últimos 1000 años? No en los últimos 100. No del siglo XX al siglo XXI. No. En los últimos 1000 años. Tratemos de retroceder al año 1000. Y del año 1000 avancemos al 2023. Los últimos 1000 años. Los últimos 10 siglos. ¿Cuántas cosas han cambiado en este planeta? Y si lo queremos ver más cortito, ¿qué ha pasado en los últimos 100 años? Es impresionante. ¿Qué ha pasado en los últimos 50 años? Impactante. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Ni para qué decir. Entonces, ¿qué hará Dios en 1000 años? ¿Qué podrá hacer Jesucristo gobernando en 1000 años? Bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, y más 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 bendición. ¿Pero qué va a pasar? Apocalipsis 20 del 7 al 9 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 20 del 7 al 9 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 20, 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás será suelto de su prisión. Dios ordenará soltar a Satanás. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Se desplaza por toda la tierra. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Impresionante. Después de 1000 años de perfección y de bendición, bendición y más bendición, se rebelan contra Dios. ¿Saben qué es lo más impactante de esto? Que durante los 1000 años Dios se ha encargado allí de quitarle todas las excusas al hombre para rebelarse, de quitar todos los argumentos para las quejas, de quitar cualquier posibilidad para que el hombre proteste. No hay razones durante los 1000 años de reinado de Jesucristo para que haya marchas, bloqueos, protestas o paros. No la hay, porque es un gobierno perfecto. Porque el reino milenial es una respuesta que cumple a la profecía que declara la manifestación de la gloria de Dios como las aguas que cubren la mar. Eso lo dice Habacuc 2.14. Habacuc 2.14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, el milenio. El reino milenial es una respuesta a la necesidad absoluta y permanente del mundo, la humanidad y toda la creación, con Jesús a la cabeza y como líder indiscutible. Todo lo que se requiera se tendrá en las condiciones deseables. Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Se refiere a Jesucristo como Rey y Señor en el planeta Tierra. Entonces, el reino milenial es una respuesta a lo que el mismo Jesús dice en Mateo 24:13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El reino milenial es una respuesta al mundo de que hay un solo Señor, un solo Dios, un solo soberano, Jesucristo. El reino milenial se encargará de demostrarle al mundo quién es Dios y por qué se terminará llegando después del reino milenial al gran juicio del trono blanco. El reino milenial es una respuesta a Israel que esperaba justicia, paz. En Jesucristo la tiene. El reino milenial es una respuesta a aquellos que hoy proclaman y al mundo que desea paz y seguridad. Allí estará. El reino milenial es una respuesta de parte de Dios. Porque gobernará sobre el planeta Tierra en la perfección de Dios, en la palabra de Dios, en la justicia de Dios, en el orden de Dios, bajo las promesas de Dios, en la disciplina de Dios, en el amor de Dios. El reino milenial, reitero, terminará con todas las excusas. Porque Dios dice en su palabra
El Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El reino milenial es esa última oportunidad para que el hombre reconozca quién es el Señor. Porque después, cuando se llegue al juicio del gran trono blanco, no hay forma, no habrá manera de salvarse. El reino milenial termina con las excusas del hombre y le abre la última oportunidad que le da Dios al hombre. Lo mejor de todo esto es que la iglesia como iglesia no vivirá el reino milenial como un morador de la tierra, como un habitante de la tierra. La iglesia como iglesia estará con el esposo, con el Señor, en condición de gobierno, como gobernante. Mis hermanos, el reino milenial es una respuesta del cielo, para ti y para mí. Y es una luz que hoy nos permite entender mejor la gracia de Dios con Jesucristo en la cruz. Gloria al Dios del cielo, que nos ha permitido el ser convencidos por el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio. Y en virtud de ese plan divino y obrar perfecto del Espíritu del Dios eterno, tú y yo tenemos nuestros nombres registrados en el libro de la vida. Y partiremos cuando suene la trompeta. Y seremos testigos de todo el proceso que sigue sobre el mundo. Y durante el reino milenial observaremos junto al Dios de los cielos en condición privilegiada. Es mejor ahora, bajo la gracia, que esperar un gran interrogante durante el arrebatamiento. O tal vez alguien que está esperando para el último momento finalmente se termine quedando. Creo que todos nosotros tenemos motivos para decirle gracias a Dios porque nos ha recogido a tiempo y nos enseña su palabra y nos da argumentos para poder decir Abba Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por amarnos como nos amas en Jesucristo, Señor de los cielos. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, nos apartaste y nos planeaste un futuro contigo, Señor. Gracias porque nos permites hoy ser parte de tu casa. Y cuando suene la trompeta, subiremos al cielo a encontrarnos contigo en las nubes. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Padre, tu misericordia, Señor amado, le otorgará al hombre hasta el último momento del milenio oportunidad para salvarse. Porque después vendrá el fin y no habrá retorno en el juicio del gran trono blanco. Gracias, Padre, porque tu iglesia no llega al juicio del gran trono blanco. Y durante el milenio millones serán salvos para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Pero millones se perderán porque no quisieron doblegar su cerviz ante ti. Porque tú eres un Dios que respetas el libre albedrío del hombre y no obligas a nadie, pero nos demuestras tu amor, tu paciencia, tu longanimidad, tu especial afecto para con el hombre, porque tú deseas que
todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero no puedes obligar a nadie a hacerlo. Gracias, Padre, por amarnos como nos amas en Jesucristo. Gracias, Padre, por enseñarnos tu palabra. Síguenos alimentando de ella, Rey de los cielos. Síguenos permitiendo con esta semilla viva que es tu palabra el crecer, madurar para dar fruto. Permítenos nadar en el mar de tu Santo Espíritu. Oh Dios amado, en obediencia a la fe y a la verdad, deleitándonos, Señor de los cielos, con tu presencia viva en nuestros corazones. Y ten misericordia de aquellos que aún no te conocen, Señor, para que sean agregados a salvación. Y aquellos que conociéndote aún no han nacido de nuevo, oh Dios, ten especial misericordia con ellos, para que te conozcan, Señor, aún más de lo que nosotros mismos te conocemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por este tiempo, por cada hermano que se vincula y por todos aquellos, Señor de los cielos, que se seguirán sumando para ser edificados con tu palabra y ser transformados por el poder de tu Santo Espíritu para el avance de tu gracia y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Amén. 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 Un abrazo para todos mis hermanos.